En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte en Él, en su resurrección y su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar de Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo, que vean ahí enfrente, al entrar, encontrarán amarrado una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión, que aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e iniciaron lo que Jesús les había dicho. Encargaron y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que le seguían gritaban: Hosana, vive el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos al Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. El Señor Dios me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en la boca las palabras para aconsejar como es debido al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Dios me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás.
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mi ayuda, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una juaría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacobo, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, que era la condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada. Tomando la condición de esclavo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció
y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán para que se lo entregue? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata. Y desde ese instante comenzó a buscar una ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, uno por uno se pusieron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Será mejor que para él no haber nacido. Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó también: ¿seré acaso yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por los hombres para que se les perdonen sus pecados. Y les dijo que no volverá a beber de este producto de la uva hasta el día que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el cerro de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a desilusionar de mí esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos dejen de creer en ti, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes del canto de los gallos, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy allá a orar.
Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: Siento una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos, y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: De modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos y orando, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar y dijo: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Después volvió y halló dormidos de nuevo, pero porque se les cerraban los ojos de sueños. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente armada de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: El que yo bese, ese es, arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá también por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre, y al momento me mandaría más de 2 ejércitos de ángeles? Pero entonces no se cumpliría las Escrituras, donde se afirma que esto debe suceder. En ese momento Jesús dijo al tropel de la gente: Salieron a arrestarme con espadas y palos como un ladrón. Sin embargo, yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús le llevaron a casa de Caifás, jefe de los sacerdotes. Allí se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro los iba siguiendo desde lejos hasta llegar al palacio del jefe de los sacerdotes. Entró en el palacio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no la hallaban. Por último, llegaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, poniéndose de pie el jefe de los sacerdotes, preguntó a Jesús: ¿Nada contestas a estas declaraciones de los testigos en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: Yo te ordeno de parte del verdadero Dios que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Así es, tal como acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, poderoso, viniendo sobre las nubes. Entonces el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas, diciendo: Ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír el insulto contra Dios. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y darle bofetadas, diciéndole: Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose, una muchachita de la casa le dijo: Tú también eres de los que andaban con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No entiendo lo que dices. Yendo hacia la entrada, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes:
Este estaba con Jesús de Nazaret. Pedro negó por segunda vez, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban allí y le dijeron: tú eres también de esos que andaban con Jesús, se nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Al momento cantó el gallo. Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho: antes del canto del gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera cómo hacer morir a Jesús. Lo ataron y lo llevaron para entregarlo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, diciéndoles: he pecado, entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, lanzando las monedas al templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron: no se puede echar este dinero en la caja del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero, y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Jesús compadeció ante el gobernador Poncio Pilato, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Estaban acusándolo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que te hacen? Pero él no contestó ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos: ¿a quién quieres que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ya que sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuvo un sueño terrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿cuál de los dos quieren que les deje libres?, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Le contestaron: que sea crucificado. Pilato insistió: ¿qué maldad ha hecho? Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes: ¡crucifícalo! Al darse cuenta, Pilato, que no conseguía nada, sino más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar, es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados romanos llamaron a Jesús al palacio del gobernador y, reuniendo a todas las tropas en torno a él, le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después lo colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas en la mano derecha, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Le escupían la cara y, quitándole la caña, le pegaban en la cabeza. Después se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirineo llamado Simón, y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Allí lo crucificaron, y después echaron suerte para repartirse las ropas de Jesús.
Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por lo que había sido condenado: Este Jesús es Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y lo insultaban diciendo: Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, líbrate del suplicio, baja de la cruz si eres hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban diciéndole: Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baja ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, puesto que él mismo decía: Yo soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió la tierra de tinieblas. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: Está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en la punta de una caña le daba de beber. Otros decían: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con una voz fuerte, entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Además tembló la tierra y hubo rocas que se partieron. También algunos sepulcros se abrieron y fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de la sepultura después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaba yo observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús. Entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vio un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda, para que sirviera de puerta, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. El día siguiente era el día después de la preparación de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron junto a Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado de que ese mentiroso dijo cuando todavía vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que sea asegurada el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les contestó: Aquí tienen los soldados, vayan y tomen las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, el Domingo de Ramos es la puerta que nos introduce a la Semana Santa, la semana en la que el Señor Jesús se dirige hacia el culmine de su ministerio en la tierra, su ascensión al trono de la cruz. Y esto lo hace en el contexto de las fiestas hebreas de la Pascua. Y me parece increíble e incluso providencial que nosotros vayamos a celebrar esta Semana Santa
de la forma en que los hebreos la celebraron por primera vez en sus casas, aún en Egipto, mientras pasaba la plaga. El Señor en su providencia quiere que celebremos la Pascua en su forma ancestral, desde nuestras casas y en medio de una situación de la cual necesitamos liberación. Estas condiciones nos obligan a entender estas celebraciones no como un ritual interesante y lindo, sino como un momento en el cual volvemos a vivir en nuestro propio tiempo, en nuestra propia casa, el evento de Cristo. El Señor quiere que así sea, para que entendamos que lo que Él nos ofrece no es algo separado del resto de nuestra vida, como si la religión fuera un entretenimiento más que ponemos de lado cuando se acabe el ritual. El Señor quiere que creamos en Él de una forma íntegra, que sea parte real de nuestra vida. El Señor quiere que entendamos que nuestra relación con Él es la única forma de ascender a nuestra verdadera plenitud. Todos experimentamos, hermanos y hermanas, esta necesidad de ascenso, esta necesidad de algo más que nos saque del ordinario y nos lleve a la plenitud. La alegría del pueblo que cantaba para el Señor, Hosana en el cielo, y que traduce, salvación pedimos, quiere captar este entusiasmo mesiánico que nace de la convicción de nuestros deseos más profundos, de nuestros más grandes anhelos, y de la convicción de que serán colmados. Finalmente, piensa el pueblo, seremos liberados de nuestras angustias. Hosana al Hijo de David, Hosana al Libertador. ¿Quién de nosotros no aclamaría de esta forma a la persona que nos promete y nos muestra con acciones esa liberación que esperamos? Y sin embargo, hay algo inusual en este Libertador. Lo vemos entrando en un burro. Su entrada triunfal no es la de un guerrero a caballo con una espada preparado para la conquista, sino la de un hombre sencillo y manso. La entrada de Jesús es la entrada de un rey de paz. El evangelista nos dice que Jesús hace esto para que se cumplieran las Escrituras. Y es porque el profeta Zacarías había anunciado que cuando viniera el Señor, éste llegaría montado sobre un burro y que sería un rey de paz. Jesús cumple esta profecía. Después de tanto esperar, Jesús se manifiesta como aquel Mesías esperado. Sin embargo, no todos se alegran de tal llegada. Las Escrituras nos dicen que ante tal llegada la ciudad se conmociona. La palabra que usa el texto auténtico es existé, y que implica la conmoción que causa un terremoto. Esta palabra también es usada cuando los Reyes Magos anuncian el nacimiento del Salvador en Jerusalén. Y bien recordamos la reacción de la ciudad conmocionada ante aquel mensaje, la matanza de los inocentes, que lleva a la Sagrada Familia a refugiarse en Egipto. Como la vez anterior, la conmocionada Jerusalén toma el mismo curso, lleva la muerte a un inocente. La diferencia es que esta vez el Señor no toma refugio, sino que se enfrenta con aquellos que lo ven como un elemento nocivo a sus planes. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son aquellos que se resisten a la llegada del Señor? Algunos son sacerdotes del templo, que lo ven como alguien que viene a quitarles su lugar de prestigio y de poder. También los fariseos, que solo lo ven como una competencia que les arrebata su dominio sobre el pueblo. También sienten que Jesús es una piedra en el camino, aquellos que abogan por un mesianismo de guerra que los libraría del dominio de la Roma imperial. En otras palabras, los que rechazan a Jesús son aquellos que no encuentran en su mesianismo lugar para sus planes de adquisición de poder, de autocomplacencia y de conquista. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿están nuestros planes dentro del diseño del Señor o forman parte de aquellas cosas que Él rechaza? ¿Nos conmocionamos como Jerusalén ante la llegada del Señor? Recuerden, no son demonios los que gritan, crucifícalo, crucifícalo, sino que son hombres que ven a Jesús como un obstáculo para sus planes de codicia. Mis queridos hermanos y hermanas,
En tiempos de Jesús, la mayoría de la gente se decepcionó con el mesianismo que traía. No entendieron su forma de ser Mesías y Rey de Israel. Solo unos pocos continuaron siguiéndolo en su camino hacia el trono de la cruz. Nosotros también nos encontramos ante la misma disyuntiva. También nosotros tenemos que asociarnos a una de esas multitudes que lo aclama o lo crucifica, de acuerdo a lo que pensamos de él. Por eso en el centro de esta festividad está la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Qué ideas tienes del mesianismo de Dios? ¿Qué ideas tienes de Dios? Pues de acuerdo a estas ideas, lo aceptarás o no en tu casa. Estamos llamados a seguir a un Mesías que nos promete no una vida fácil en este mundo terrenal, sino la felicidad del cielo, la visión beatífica que llena todas nuestras ansias, esos deseos profundos de un mundo alternativo, y que no es otra cosa que ese encuentro con el Creador del universo, que nos ama y todo nos los da, y con todos aquellos hermanos y hermanas a los que estamos unidos con el vínculo del amor. Que esta Semana Santa en la cual celebramos la Pascua del Señor, literalmente en nuestras casas, lo acojamos espiritualmente como el Mesías que quiere ser, aquel que nos muestra el rostro amoroso del Padre y que nos lleva a la felicidad eterna. Abran las puertas de su casa y de su corazón a su mensaje, y griten con alegría y con el vigor de la fe en estos tiempos difíciles: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Amén. Ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, fortalecidos por la palabra y ejemplo de Jesús, pidamos al Padre del cielo que el sufrimiento y la muerte de su Hijo dé fruto en nosotros y en todos los hombres. Por la Iglesia de Dios, para que sea fiel y no tenga miedo a predicar a todos la buena nueva de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los cristianos, para que aprendamos a seguir a Jesús en su forma de servicio y en su negación a sí mismo, para llegar a llevar alegría y esperanza a los que nos rodean, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por una sociedad mejor y más honesta, en la que nadie sea oprimido y en la que la gente se preocupe por los otros, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los desalentados y que viven en miedo, para que encuentren en Dios una respuesta y experimenten la alegría de la resurrección, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los difuntos, para que se encuentren en la visión beatífica que Cristo nos ofrece, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que los próximos días de la Semana Santa sean tiempos de gracia y nos acerquen más y más a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestras oraciones, Dios Todopoderoso y Eterno, y ayúdanos a comprender el misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, ese misterio de reconciliación y de perdón.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces jubilosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor el sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio Magno, nuestro patrón, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y así, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. La sangre de Jesucristo, ni este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Señor Cristo, que la comunión de tu cuerpo y tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino por tu piedad o provecho para la defensa de mi cuerpo y como remedio saludable.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Ahora los invito a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita jamás que me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.